El aire cambió al cruzar el portal. El cielo ya no era el de Escocia ni el de Hogwarts. Oscuro, ceniciento, cruzado por el zumbido de aeronaves en formación. Sirenas ululaban a lo lejos. El olor del polvo, del humo y del miedo impregnaba la atmósfera. Severina Snape se detuvo en seco mientras los ecos del anillo Casgur, aún brillando tenuemente en su dedo, vibraban con una frecuencia distinta. El sistema del trotamundo se proyectó mentalmente como una esfera flotante de letras etéreas ante sus ojos. Has usado el poder del anillo negro para viajar entre mundos, no el canal oficial del sistema del trotamundos. Coordenadas precisas, no disponibles. Presunto punto de arribo. Tierra variante 9, /diagonal línea temporal, Segunda Guerra Mundial, aprox. 1940. Evento relevante en curso, bombardeos alemanes sobre Londres. Recomendación, no interferir. Razón, el desplazamiento de 4 hermanos hacia la campiña permitirá un suceso clave en el destino del mundo al que buscas, Narnia. Severina levantó la vista. Luces en el cielo. Bombas cayendo como relámpagos invertidos. Tierra. 1940. ¿Esto es historia antes de la historia? El anillo Casgur no la había llevado directamente a Narnia. Antes debía atravesar un umbral de humanidad, una bisagra del destino, donde la guerra empujaría a los niños Pevensie a la casa de Dige y Kirke. Y eso debía suceder. Así lo confirmó el sistema con una advertencia que parecía tallada en piedra. No evites los bombardeos. No impidas el éxodo. El portal a Narnia se abrirá cuando la historia siga su curso. Severina se movió entre las sombras, con su capa mágica agitándose al viento, observando la ciudad antigua, los soldados gritando, las madres arrastrando a sus hijos hacia los refugios subterráneos. Los sonidos de la guerra eran como ecos de un mundo a punto de romperse. Y entonces los vio. 4 niños en la distancia, guiados por su madre. Una niña de trenzas, Lucy, un hermano algo mayor, Edmund, otro más alto, Peter, y la mayor, firme pero preocupada, Susan. Entraban en un vagón de tren. La madre lloraba, pero no los detenía. Severina no se acercó. No los llamó. No debía intervenir. Sabía que solo al permitir que el destino siguiera su curso, encontraría la puerta de madera vieja en la casa de campo. Y quizás, solo entonces, el anillo negro vibraría de nuevo, listo para abrir el portal a la tierra que buscaba. Narnia estaba cerca, pero aún no la esperaba, mientras tanto su ropa cambió, incluso sus botas encantadas, se deshicieron en hilos brillantes que se disolvieron al viento. En su lugar, la ropa del año 1940, práctica y modesta, apareció sobre su cuerpo como si siempre hubiera estado ahí. Era extraño. Severina Snape, bruja de 9 años, ahora parecía una niña más de la Inglaterra en guerra. Falda amplia, hasta las rodillas, de un algodón algo rústico con cuadros azul pálido y gris. Blusa sencilla de lino, mangas cortas y cuello redondo, adornada con un bordado floral apenas visible. Calcetas blancas algo altas, dobladas con esmero sobre los tobillos. Zapatos de charol negro, gastados pero lustrados, con hebillas. Y en la cabeza, un sombrero pequeño tipo pillbox, ligeramente ladeado, con un lazo discreto. Incluso llevaba un pequeño bolsito de tela reciclada colgado del hombro, hecho de retazos, como si lo hubiera cosido su madre durante una noche de apagón. El anillo negro, eso sí, seguía en su dedo, aunque ahora parecía una sortija de juguete o un anillo viejo de bisutería, lo suficientemente discreto para no llamar la atención en esa época. Severina caminó por las calles de Londres, fundiéndose con el entorno. Nadie notaba lo extraordinaria que era. Los adultos estaban demasiado ocupados temiendo a las bombas o despidiendo a sus hijos en estaciones de tren atestadas. La magia de camuflaje temporal estaba funcionando. Pero no podía relajarse. Sabía que Narnia la llamaba. Y su siguiente paso debía ser seguir a los niños Pevensie, o incluso adelantarse a ellos. La Vespa mágica de Severina, con su pintura descascarada y cesta de mimbre al frente, rugía suavemente por los senderos rurales de Inglaterra, o más bien, flotaba a unos centímetros del suelo mientras la bruja de 9 años se mantenía oculta por un poderoso encantamiento desilusionador.
Su cuerpo y ropa tomaban el color y la textura del campo, los árboles, incluso los reflejos del sol. Era como un camaleón encantado, invisible para todos. Por el retrovisor vio cómo el automóvil negro que transportaba a los hermanos Pevensie dejaba la ciudad para internarse en los verdes caminos rurales. En el interior iban Peter, serio, Susan, pensativa, y Edmund, fastidiado, y Lucy, la más pequeña, con la nariz pegada a la ventana. Severina no los perdió de vista. El anillo negro, Casgur, no reaccionaba, aún. Cuando llegaron a la mansión del profesor Kirke, Severina dejó la vespa oculta en una hondonada del bosque y caminó descalza, sin hacer ruido, hasta rodear la gran casa. Desde detrás de un arbusto vio cómo los Pevensie eran recibidos por la señora Macready, tan rígida como una estaca, que no disimulaba su disgusto por tener niños cerca. Ella decía: el profesor Kirke es un hombre ocupado, y no está acostumbrado a alboroto infantil. Habrá orden. Nada de juegos ruidosos. Y jamás molesten al profesor si está en su estudio. Severina sonrió. Tan fácil es ignorar una advertencia cuando parece tan amenazante. Cuando los niños subieron las escaleras a sus habitaciones, Severina se coló tras ellos. No dejaba huellas. No hacía sombra. No emitía olor ni sonido alguno. Pasaron unas horas. La lluvia llegó. El trueno hizo vibrar los cristales. Y entonces, tal como Severina había previsto, los niños comenzaron a explorar. Fue Lucy la primera en separarse. 8 años. Curiosa. Pequeña. Cauta, pero intrépida. Severina la siguió desde las sombras, caminando pegada a los muros, haciendo que su cuerpo adoptara el mismo tono que el tapiz o el papel de pared, su respiración suspendida en silencio absoluto. Lucy entró al cuarto del ropero. Severina se detuvo fuera de la puerta entreabierta. La niña miró a un lado, luego al otro. Nadie. Empujó la puerta del gran armario y entró. Y Severina vio cómo desaparecía entre los abrigos de piel, cruzando un umbral que solo los destinados podían atravesar. El anillo Casgur palpitó una vez. No con urgencia, sino con reconocimiento. Has llegado al umbral, heredera de juramentos. El mundo del león te espera, cuando estés lista. Severina se quedó un momento más, observando el ropero con la mirada de quien ya no es solo una niña. ¿Qué haría ahora? ¿Entraría tras Lucy? ¿O esperaría para observar a los demás Pevensie y descubrir si alguien más tenía alguna conexión con la magia antigua? Severina se quedó unos minutos frente al armario. La tela de su vestido de flores se oscurecía con la humedad del ambiente, pero la niña no se movía aún. Observaba el ropero como si pudiera ver a través de él, como si supiera que aún no era el momento. Aun cuando el anillo Casgur la susurraba, impaciente por ser usado. Con paso ligero y silencioso, Severina se retiró del pasillo. No todavía, murmuró, y se dirigió hacia la entrada principal de la mansión. Con un movimiento de muñeca y sin varita, pronunció: Aló Mora. El picaporte giró suavemente y la pesada puerta de roble se abrió sin crujidos. Severina salió al jardín, bajo la tenue luz del atardecer. Siguió el mismo sendero por donde había escondido a Libélula, su vespa encantada. Al encontrarla, le dirigió una caricia afectuosa antes de reducirla con un encogimiento. La libélula metálica se volvió del tamaño de un mero juguete, y Severina la guardó en su bolsillo interior. Extendió la mano y lanzó varios encantamientos silenciadores: silencio mágico circundante, rango 5. Un murmullo de energía envolvió el claro. Ahora, podía practicar sin ser oída ni vista. Concentrada, lanzó un claro y potente. Accio, piedra. Una roca del tamaño de su mano salió disparada desde un matorral. La atrapó sin esfuerzo. La sostuvo unos segundos, estudiándola. Luego, respiró hondo y pronunció con firmeza: Sectum sempra. Un corte limpio la dividió en 2 mitades perfectas. De su dedo índice extrajo una gota de sangre que dejó caer sobre ambas partes. Con movimientos precisos y conocimientos que no eran de una niña cualquiera, dibujó en cada mitad un símbolo rúnico con forma de espiral rota en 4 puntos, y luego hizo fluir su magia dentro de cada fragmento.
Las piedras brillaron tenuemente en rojo y luego se oscurecieron como carbones apagados. No perderé el punto de entrada, susurró con una sonrisa enigmática. Una mitad la dejaré donde aparezca, la otra irá conmigo. Así como una brújula busca a su norte, yo volveré a casa si lo necesito. Guardó una piedra en su bolsillo derecho y la otra en una bolsita, atada al cinturón interior de su vestido. Todo estaba preparado. Ahora, debía esperar el momento exacto. Cuando los 4 Pevensie cruzaran, ella también lo haría. Así, no levantaría sospechas. Así, tendría libertad. Se sentó en el tronco de un árbol caído y afiló su concentración. Severina observaba desde una de las ventanas altas del desván, invisible gracias al encantamiento desilusionador. El día había sido largo, pero finalmente la semilla había germinado. Lucy, pequeña y decidida, estaba contando su aventura a sus hermanos. La pasión en su voz contrastaba con la mirada escéptica de Peter y la inquietud de Susan. ¿Estuve allí? Había un farol y nieve y un fauno que me invitó a tomar té, exclamaba Lucy con el rostro encendido. Peter la miró con una mezcla de confusión y ternura. Lucy, eso fue solo un juego, ¿verdad? Pero Severina ya sabía cómo acabaría esto. Lo había visto antes. La verdad, cuando viene de labios de un niño, suele sonar a fantasía. Horas después, Edmund, con su rostro malicioso y algo arrogante, había seguido a Lucy en secreto. Severina lo siguió también, moviéndose por las sombras como un susurro, y lo vio cruzar el umbral hacia el ropero. Un leve zumbido de energía mágica cruzó el ambiente cuando Edmund desapareció dentro. Severina aferró el fragmento de piedra que llevaba colgado de su cadera. Bien, susurró. El juego ha comenzado. Cuando Edmund regresó, solo, Severina volvió a su rincón invisible del desván. ¿Él también estuvo allí?, dijo Lucy emocionada, señalando a su hermano menor cuando entraron en la habitación del profesor Kirke. Peter y Susan se volvieron a mirarlo, expectantes. Pero Edmund mintió. Estábamos jugando, nada más. Lucy aún está con sus historias. Yo solo le seguí la corriente. Lucy se quedó congelada. Traicionada. Peter frunció el ceño, Susan bajó la vista. Y el corazón de Lucy se rompió un poco más. Severina, desde las sombras, sonrió apenas. Los perros se controlan con comida, murmuró para sí con cinismo. Los hombres, con dinero, y los niños, con dulces. Edmund no tiene ni lo uno ni lo otro, por eso es fácil de tentar. Y la supuesta reina de Narnia sabrá cómo aprovecharlo. Caminó por el desván, acariciando la superficie de una caja polvorienta con la punta de los dedos. Oh, niño estúpido, ella te ofrecerá lo que deseas, atención, respeto, dulces y poder. Pero cuando no traigas a tus hermanos, pagarás el precio. Y entonces, yo te salvaré. Sus ojos brillaron con una mezcla de estrategia y oportunidad. Sería la heroína. La que rescata. La que entiende lo que otros no ven. Y si jugaba bien sus cartas, tendría algo más, la gratitud de los hermanos Pevensie y el acceso libre por Narnia. Todo a su tiempo, se dijo, mientras la mitad de su brújula mágica vibraba suavemente en su cinturón. La noche anterior, desde lo alto de las escaleras ocultas tras una cortina polvorienta, Severina observó la conversación entre Peter, Susan y el profesor Kirke. ¿Por qué Lucy mentiría?, dijo el anciano con un tono casi juguetón mientras paseaba por el estudio con una taza de té en la mano. ¿Ha sido conocida antes por mentir? Peter y Susan intercambiaron una mirada culpable. No, murmuró Susan. Es la más sincera de todos nosotros. Entonces, si no está loca y no es una mentirosa, tal vez esté diciendo la verdad, concluyó el profesor Kirke con serenidad, tomando asiento junto a la chimenea. Severina sonrió ligeramente desde las sombras. Sabio viejo. Dige y Kirke, has visto más de lo que aparentas. Tal vez incluso recuerdes tu propia visita a ese mundo. A la mañana siguiente, la Snape se desplazaba por el exterior de la mansión como un soplo de viento.
Oculta por capas de encantamientos, caminaba entre los árboles y matorrales como si formara parte del paisaje. Los hermanos Pevensie jugaban en el jardín con la torpeza de quien intenta distraerse de algo más profundo. Severina los observaba sin acercarse. Sabía que algo sucedería, y no tardó. «Edmund, cuidado», gritó Peter cuando su hermano, queriendo demostrar algo, lanzó una pelota con demasiada fuerza. «Crash». El estruendo de una ventana rota sacudió el aire. «Ah, no», gritó Susan, llevándose las manos a la boca. «Corran», ordenó Peter. Severina ya se estaba moviendo. Desde el interior se escucharon los gritos de la señora Macready y sus pasos firmes bajando por las escaleras. «Lo van a lamentar». Los niños entraron corriendo a la casa, con Lucy al frente. No pensaban. Solo huían. Y entonces, al fondo del pasillo, la puerta del armario estaba entreabierta. «Por aquí», gritó Lucy. Primero entró ella, luego Peter, Susan y Edmund. Y un instante después, sin que ninguno lo notara, Severina Snape cruzó detrás de ellos, envuelta en invisibilidad y en silencio absoluto. Narnia. La sensación era siempre igual, como si la realidad se deslizara entre los dedos como arena cálida. El frío la golpeó primero. El olor del bosque, la humedad del hielo y el crujido de la nieve bajo sus botas. «¡Guau!», susurró Peter. Yo les dije que era real», dijo Lucy emocionada, con lágrimas en los ojos. Severina se apartó unos pasos entre los árboles, lo justo para mantenerse fuera de vista. Buscó con su mirada un rincón apartado donde la nieve no fuera tan espesa, un pequeño claro bajo un grupo de abetos. Con su varita, comenzó a lanzar encantamientos para derretir suavemente la nieve. «Defodio», murmuró, y el suelo se abrió como mantequilla bajo una cuchara caliente. Cuando el hoyo fue lo suficientemente profundo, sacó la pequeña bolsa de su cinturón, abrió el cierre y extrajo la mitad de la piedra encantada que había preparado antes. Aún conservaba la marca que había trazado con su sangre, ahora seca pero latente, como un sello de intención. La colocó con cuidado en el fondo del hueco y volvió a cubrirla con tierra y nieve. «Con esto, nunca perderé el camino de regreso», susurró. «Ni aunque esta tierra me absorba o el tiempo cambie». Tocó el suelo con la palma de la mano y sintió un leve pulso mágico. Volvió a mirar a los hermanos Pevensie a lo lejos, riendo y explorando. Estaban maravillados. Severina se ajustó la capa, caminó en dirección opuesta y dijo: «Ahora, vamos a ver si la reina de Narnia está lista para recibir a su invitada sorpresa». Apenas unos pasos después de enterrar la piedra mágica, Severina sintió como una oleada mágica le recorría el cuerpo. No era frío, ni calor. Era transmutación. «Otra vez», susurró con un suspiro. «¿Sistema del trotamundos?». Su túnica de época se desvaneció lentamente, convertida en un conjunto nuevo, top largo negro de tela ceñida, con una cortina pélvica de capas semitransparentes, mangas largas que cubrían hasta los dedos y un diseño que dejaba al descubierto su vientre y sus muslos, protegidos apenas por unas medias oscuras encantadas. El calzado era liviano, pero resistente, y se adaptaba con sigilo a la nieve. «De acuerdo, ¿alguien me explica por qué siempre termino pareciendo una maga salía de un doujinshi con presupuesto?», refunfuñó mientras se examinaba. «Esto es Narnia, no un desfile de cosplay en Akihabara». Una notificación flotó frente a ella. «Sistema del trotamundos». Vestimenta optimizada según entorno, afinidad mágica y configuración de estilo previamente registrada en estética de combate sigilosa y trazo cultural alternativo. Encantamientos activos, protección térmica y filtro ambiental y resistencia mágica. ¿Configuración registrada? Severina entrecerró los ojos. ¿Quién registró esto? ¿Un otaku pervertido que cree que la eficacia mágica aumenta si enseñas el ombligo? Pero el viento no respondió. Solo la nieve siguió cayendo con elegancia. Desde su escondite entre ramas y nieve, Severina miró cómo los Pevensie avanzaban por el bosque guiados por un animal parlante, el señor Castor, robusto y de andar firme, moviéndose con sorprendente agilidad pese a su volumen. «Apúrense»,
No podemos quedarnos al descubierto mucho tiempo. Lo siguió sigilosamente, desplazándose como una sombra sin peso. Cuando llegaron al dique del señor Castor, ella lanzó un hechizo amortiguador y de visión lejana desde una elevación cercana, para observar sin ser notada. En el interior cálido y acogedor del hogar castoril, la señora Castora servía té caliente mientras hablaba con intensidad. La policía de la Bruja Blanca se ha llevado al pobre señor Tumnus. Por proteger a Lucy. Una desgracia. Lucy apretó las manos en su regazo. Peter apretó los dientes. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Susan con preocupación. Aslan, exclamó el señor Castor. Él regresa. El verdadero rey. Y ustedes, niños, ustedes están en la profecía. ¿Profecía?, repitió Edmund con desdén. 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva, continuó la señora Castora. Llegarán cuando Narnia más los necesite. Y destruirán el poder de la Bruja Blanca. Ustedes deben unirse a Aslan en la mesa de piedra. Severina tragó saliva y retrocedió entre los árboles. Una profecía más, siempre hay una, musitó. Observó el paisaje nevado, pensativa. Se llevó la mano al bolsillo donde guardaba la otra mitad de la piedra mágica. ¿Y si en esta historia no hay solo 4? ¿Y si una quinta, oculta, con sangre de guerra y magia oscura, también tiene un papel? Se detuvo, sintiendo una presencia familiar. El viento. Un aullido lejano. La magia misma de ese mundo parecía estremecerse. Bien, entonces, dijo con una sonrisa decidida. Vamos a ver quién es la verdadera reina en este tablero de nieve. Las sombras de los árboles crujían a la distancia cuando Edmund tropezó entre la nieve endurecida, jadeando, hasta llegar al oscuro y helado castillo de la Bruja Blanca. Las gárgolas congeladas parecían vigilarlo, y al pasar el portón de hielo, fue recibido por el frío cortante de su mirada. ¿Dónde están los otros?, preguntó la Bruja Blanca, su voz como cuchillas. Prometiste traerme a tus hermanos. Ellos no me creyeron, no querían venir, balbuceó el niño. La bruja lo miró con furia contenida y chasqueó los dedos. De entre la oscuridad surgieron lobos, enormes y con ojos brillantes. Buscadlos. Matad a los castores si es necesario. Traédmelos. Severina, que lo había seguido desde el aire oculta por un desilusionador y el silencio encantado, observó todo. Desde una cornisa lejana, montada en libélula, su vespa mágica, murmuró. Ya era hora. Sacó su varita y miró a su alrededor. Cortó varias ramas de roble retorcido, las juntó y, con movimientos precisos, conjuró. Transmutatio corno. Las ramas se curvaron, moldeadas por la magia, hasta formar una máscara rústica con astas de venado. Al colocarla en su rostro, una runa grabada se activó, envolviéndola en un aura sombría y solemne. Luego, montando su vespa encantada, se elevó al cielo, dejando atrás un rastro de viento y nieve. Los lobos corrían con ferocidad por el bosque helado. El olor de los niños estaba cerca. Fue entonces cuando del cielo descendió un rugido de viento y fuego arcano. Sagitta ignis. Disparo de flecha. Una flecha conjurada, envuelta en luz azul, atravesó el cráneo del primer lobo. Luego otro. Y otro. 3 cuerpos cayeron sin. Mientras los demás aullaban de miedo y retrocedían entre los árboles. Severina aterrizó a un costado del claro, fuera de la vista directa de los Pevencia y los castores. Se quitó la máscara con una sonrisa satisfecha. ¿Es hora del espectáculo? Caminó lentamente hasta que su figura emergió de entre la niebla, iluminada por la tenue luz de la luna reflejada en la nieve. Lucy jadeó. Peter dio un paso adelante. Susan empuñó una rama como arma improvisada. ¿Quién eres?, preguntó Peter, tensando el cuerpo. Severina no respondió de inmediato. Su voz sonó grave y extraña, amplificada por un leve eco mágico. Soy la hechicera de la noche. No soy su enemiga, cosa que mis acciones demuestran. Se volvió lentamente, su capa ondeando como humo oscuro.
Id hacia el sur. Buscad a Aslan. Él os espera. Yo me encargaré de aquel que caminó en sombras. Peter quiso preguntar más, pero un destello rodeó a Severina. Su cuerpo se deshizo en una nube de cuervos ilusorios que volaron hacia los árboles, dejándolos boquiabiertos. Susan bajó su improvisada arma. ¿Creen que era una bruja buena? Lucy asintió lentamente. ¿Nos salvó? Peter, aún receloso, miró el cielo. Sea quien sea, tiene razón. Debemos encontrar a Aslan. Severina, ya lejos, se quitó la máscara, la guardó en su cinturón y subió a Libélula con una sonrisa orgullosa. Una entrada dramática. Una escena eficaz. Y un nombre nuevo en este mundo. La hechicera de la noche, ¿suena bien, no crees? Le dijo al viento. Las garras del invierno aún cubrían las torres del castillo de la Bruja Blanca, y dentro de sus muros helados, Edmund temblaba de frío y arrepentimiento. Las cadenas de hierro mordían sus muñecas. Frente a él, el señor Tumnus, con sus cabellos alborotados y su rostro golpeado, susurró. Tú no comprendes, ella no es una reina, es una tirana. Edmund tragó saliva y volvió la mirada hacia la pared helada, sus ojos llenos de culpa. Fue entonces cuando Jadis irrumpió en la mazmorra, su bastón chisporroteando con una maldición viva. Habla, niño. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Qué te dijo el castor? Están camino al sur, Casia. Aslan, soltó Edmund, sin querer mirar a Tumnus. El fauno soltó un rugido indignado. Mientes, no sabes lo que haces. Aslan volverá y te destruirá, bruja. Los ojos de Jadis se encendieron de furia. Apuntó su bastón hacia Tumnus, la punta resplandeciente como una estrella de hielo. Por traición y desobediencia, sufrirás el castigo eterno. Pero antes de que el rayo de piedra saliera disparado, se escuchó un boom, y el techo se rompió y una voz atronó desde la distancia. Accio Tumnus. Y el fauno fue jalado violentamente hacia el techo, desapareciendo como si una cuerda invisible lo hubiera arrancado del calabozo. ¿Qué? Gritó Jadis, girando la cabeza. Entonces vino el estruendo. ¡Boom! Una explosión estremeció los muros. El hielo se resquebrajó. Las puertas del calabozo saltaron de sus bisagras. El humo llenó el pasillo, y entre las sombras avanzó una figura de capa negra y máscara con astas de venado. Severina Snape, la hechicera de la noche. Bombarda máxima. Bombarda máxima. Bombarda máxima. Cada hechizo hacía volar columnas, derribar barrotes, deshacer trampas encantadas. Jadis gritaba órdenes entre la confusión, pero su castillo se convertía en un campo de ruinas ante el asalto mágico. Severina llegó hasta Edmund, alzó su varita. Aló Mora. Levioso. Las cadenas se abrieron. El niño flotó hacia ella, atónito, confundido, débil. ¿Quién eres? La que vino a salvarte de tu estupidez. Dijo Severina, sin paciencia. Ahora escucha, ve al claro donde el río se curva en forma de media luna. Allí encontrarás a tus hermanos. Corre, y diles que Aslan los espera. Con un gesto, lanzó al niño por los aires hacia la ventana rota más cercana, envuelto en una burbuja mágica que lo aterrizó con suavidad en la nieve, más allá del muro. Mientras tanto, el hielo comenzaba a derretirse. La maldición de invierno se quebraba, poco a poco, con la cercanía de una fuerza ancestral que caminaba en la tierra. Desde el este llegó el primer resplandor del sol en meses, y con él, Papá Noel. Sí, el verdadero, montado en un trineo tirado por renos poderosos, deteniéndose frente a los Pevencia y los castores. Su sonrisa era cálida y su voz grave, como el eco de un hogar que uno creía perdido. La oscuridad cede. El tiempo de esperanza regresa. El invierno ya no es eterno. Del saco mágico extrajo regalos con un propósito antiguo. Lucy. Un cordial rojo que puede sanar cualquier herida, incluso devolver la vida. Una daga encantada que hiere incluso a lo que no es mortal. Susan.
un arco largo de sauce narniano y flechas que siempre encuentran su blanco. Un cuerno mágico, su sonido invoca ayuda en cualquier lugar de Narnia. Peter. Una espada forjada con el fuego de las estrellas. Un escudo con el emblema de un león dorado. Recordad, no son juguetes. Son herramientas para proteger lo que es justo. Aslan los espera. Y con eso, se marchó dejando tras sí un camino de esperanza y huellas sobre la nieve que comenzaba a derretirse. La nieve se tornaba barro, los árboles susurraban con hojas nuevas, y el aire ya no helaba los pulmones. Narnia despertaba. Pero su paz recién nacida no duraría. Los hermanos Pevensie, junto a los castores, se aproximaban al campamento de Aslan cuando un crujido en el bosque les puso en alerta. ¿Oyeron eso?, preguntó Susan, alzando el arco. Peter desenfundó su espada, el regalo de Papá Noel. Lucy sostuvo su daga contra el pecho. Y entonces, de entre los arbustos, surgió Maugrim, el lobo gigante, comandante de la policía secreta de la Bruja Blanca. Sus ojos eran brasas hambrientas y su hocico espumaba. «Los he encontrado, pequeños traidores», rugió, lanzándose directo a Peter. El mayor apenas tuvo tiempo de cruzar su espada contra las fauces abiertas de la bestia. El acero rechinó, el lobo embistió, y ambos cayeron rodando por la nieve embarrada. Susan gritó cuando un segundo lobo se lanzó hacia ella y Lucy. Retrocedieron tropezando, indefensas. Fue entonces que una piedra zumbó por el aire. Crack. La roca impactó el ojo del lobo atacante, quien aulló de dolor. «Atrás», gritó Edmund, apareciendo desde los arbustos con varias piedras en las manos. «No se acerquen a ellas». El lobo herido huyó cojeando entre la maleza, pero Maugrim aún luchaba con Peter, hasta que éste, con un grito desesperado, hundió su espada en el costado del monstruo. El cuerpo de Maugrim se desplomó sin vida. En ese momento, los árboles se abrieron. El aire cambió. Una presencia más allá de la comprensión se acercaba. ¿Y entonces lo vieron? Aslan. El león caminó hacia ellos, inmenso, dorado, majestuoso. El bosque se inclinaba a su paso, y los corazones de todos se tranquilizaban con solo mirarlo. Su voz era grave, como si 1000 voces hablaran con él. «Lo has hecho bien, Peter. Has demostrado coraje. Y tú, Edmund, has regresado. ¿Qué corazón te salvó de la oscuridad?» Edmund bajó la cabeza. Lo siento. Hice mal en ir con ella. Pero alguien me rescató. Fue ella. Otra bruja creó, pero buena nos salvó a mí y a Tumnus. ¿Ella?, preguntó Aslan, sus ojos penetrantes centelleando. La llaman la hechicera de la noche, dijo Lucy, dudosa. Apareció entre explosiones de fuego, montaba una criatura alada y nos salvó de los lobos, incluso de la policía de Hades. Susan asintió, recordando. Sí. Su magia era extraña, poderosa. Su varita brillaba como fuego y su voz temblaba en el aire. Nos dijo que buscáramos a Aslan y desapareció entre sombras. ¿Qué aspecto tenía?, preguntó Aslan, su tono más serio. Los 4 hermanos compartieron miradas incómodas. Su atuendo era peculiar, dijo Peter con torpeza. Lucy se adelantó. Llevaba un top negro ajustado, un velo pélvico que flotaba con el viento, sus muslos estaban descubiertos pero cubiertos por medias encantadas, sus brazos y dedos envueltos en tela mágica. Parecía una figura de leyenda. Su rostro no lo vimos, solo esa máscara de astas. Aslan enmudeció. La brisa se calmó. El bosque guardó silencio. Finalmente, el león habló. No es criatura de este mundo. Pero no es enemiga, si salvó al que debía perecer. Miró a Edmund. El perdón es una fuerza mayor que la espada, pero no todos la merecen. Tú, sin embargo, has dado un paso al frente. ¿Sabes quién es, Aslan?, preguntó Susan. No. Pero siento que no camina sola, ni sin un propósito. Algo o alguien la trajo aquí. Y eso, ni siquiera yo lo entiendo del todo.
Más allá, en la colina, Severina Snape, cubierta por un encantamiento de invisibilidad, observaba la escena. Su máscara de asta seguía en su rostro, pero sus ojos mostraban sorpresa. «Así que tú eres Aslan», murmuró. León majestuoso con voz de Dios. «Interesante. Muy interesante». El campamento de Aslan bullía con movimiento. La nieve derretida formaba charcos y los árboles reverdecían como si un corazón cálido palpitara desde la tierra. Y en medio de aquel amanecer transformador, Peter Pevensie se arrodillaba ante el gran león. «Levántate, Peter, hijo de Adán», rugió Aslan con voz profunda y solemne. «Desde ahora serás el alto rey de Narnia, y capitán de mis ejércitos». Peter se levantó con la espada empuñada. Detrás de él, su hermano y hermanas lo miraban con orgullo. Edmund le dio una palmada en el hombro. Lucy le ofreció una sonrisa radiante. Susan asintió con respeto. Esa misma tarde, con el sol hundiéndose en un horizonte que por fin no era gris, Peter lideró una avanzadilla junto a faunos, centauros arqueros, un enorme tejón con armadura, y varios leones parlantes. Seguían la pista del lobo que huyó durante el enfrentamiento anterior. «Se dirige al campamento de la Bruja Blanca, señor», dijo un halcón mensajero descendiendo del cielo. «Perfecto», replicó Peter. «Nos acercaremos sigilosos, atacaremos rápido y nos retiraremos antes de que puedan responder». Los árboles se abrieron ante ellos, y justo al anochecer, vieron el borde del campamento enemigo, un círculo siniestro lleno de criaturas deformes y maliciosas. Y entonces, la carga fue rápida. El grito de batalla de un centauro resonó como un trueno. Flechas encantadas silbaron en la noche, impactando a ogros desprevenidos. El tejón giró como un torbellino entre los pies de los minotauros, mordiendo tendones. Los leones rugieron, lanzándose contra los lobos mientras Peter y un fauno derribaban tiendas con fuego encantado. Antes de que Jadis pudiera ordenar algo, ya estaban desapareciendo entre la espesura. En la colina nevada, la Bruja Blanca montaba su trineo negro tirado por osos espectrales. Su cabello ondeaba como hilos de hielo. «Inútiles», gritó a los pocos supervivientes. «Nos han emboscado bajo la nariz. Reunid a todos». Y uno por uno, las fuerzas oscuras fueron llamadas. Ogros de piel marmórea, que aplastaban huesos con sus mazos. Minotauros con armaduras hechas de hueso y hierro oxidado. Duendes cubiertos de espinas y verrugas que conjuraban cuchillos de sombra. Arpías deformes, con garras como cuchillas y ojos vacíos. Y por supuesto, más lobos, salvajes y numerosos como un enjambre. «Esta noche, la guerra se prepara», gruñó Jadis, levantando su bastón. «Y ningún sol saldrá otra vez sobre Narnia». A lo lejos, Severina Snape observaba desde una colina helada, su silueta oscura oculta por un encantamiento de ocultación. A sus pies, un círculo de rocas rotas flotaba mágicamente. «Transformación activada», susurró con voz grave. La piedra se partió, se curvó, se dobló, y en segundos, 12 pequeñas figuras reptilianas se alzaron, dragones de piedra, sin fuego, pero con escamas afiladas como cuchillas y ojos que brillaban con magia. Y ahora, Engorgio Máxima. Con un movimiento preciso de su varita, cada uno de ellos creció. El sonido de sus huesos expandiéndose fue como el retumbar de tambores. Donde antes hubo una docena de criaturas del tamaño de gatos, ahora había 12 dragones de guerra del tamaño de carretas, con alas que se abrían como estandartes oscuros y bocas listas para embestir. «Yo también tengo mi ejército, Aslan». «Bruja», musitó Severina. «Y nadie controla mis piezas en este juego». 3 fuerzas se preparaban. Aslan y los Pevensie, la esperanza de Narnia. Jadis y sus monstruos, el terror helado. Y la hechicera de la noche, Severina, cuya lealtad solo ella comprendía. El gran campo de Veruna, otrora un desierto helado por el hechizo de la Bruja Blanca, ahora se extendía como una pradera verde, viva y resplandeciente bajo el sol que por fin volvía a calentar Narnia. Las flores silvestres apenas comenzaban a asomar cuando el eco de tambores retumbó por los valles. En un extremo, el ejército de Aslan, alineado con majestuosidad, centauros de lanzas brillantes, leones y osos con armaduras naturales, faunos de mirada resuelta,
grandes felinos tensos, listos para correr. Peter Pevensie, con su espada Rindon en mano, montado sobre un unicornio blanco, miraba al frente con la determinación de un verdadero rey. A su lado estaban Susan, con su arco en alto, Edmund con su escudo recién forjado, y Lucy sosteniendo el cuerno mágico entre sus dedos temblorosos. Y delante de todos ellos, Aslan, inmenso, imponente, caminando con la solemnidad de una divinidad viviente, su melena ondeando como si llevara en ella la misma voluntad del mundo. Al otro extremo del campo, el ejército de la Bruja Blanca, una monstruosa amalgama de criaturas salidas de las pesadillas de Narnia. Ogro tras ogro, de piel pétrea, marchaban tambaleantes con masas enormes arrastrando el suelo, y minotauros rugían, golpeando sus pechos con martillos de hierro negro. Duendes encorvados sostenían espadas oxidadas, hachas irregulares, cuchillos hechos de hueso y dientes. Arpías chillaban desde lo alto con ojos vacíos y alas sucias. Lobos deformes aullaban sedientos, y en medio de todos ellos, Hadis, montada en un carro tirado por osos demoníacos, con su bastón erguido y la corona de hielo centelleando bajo el sol. «Matadlos a todos», ordenó con una voz que quemaba como el hielo. Y entonces, la guerra comenzó. Los ogros se estrellaron contra la línea frontal de osos parlantes, en una batalla de fuerza bruta. Garrotes golpeaban con estrépito, pero los osos respondían con garras que desgarraban carne y armadura por igual. En el cielo, grifos y águilas encantadas sobrevolaban el campo, dejando caer enormes rocas sobre los duendes. Muchos caían aplastados, mientras los sobrevivientes intentaban levantar sus cuchillas improvisadas. Los felinos salvajes, tigres, panteras, leopardos, se enfrentaban en una danza mortal contra las manadas de lobos, con zarpas y colmillos volando en todas direcciones. La tierra se teñía de rojo bajo sus patas. Los centauros, galopando como una ola viva, lanzaban sus jabalinas contra los minotauros que resistían con escudos hechos de hueso de troul. Cada choque retumbaba como el trueno. Y aún más arriba de todos, en una colina lejana, Severina Snape, la hechicera de la noche, miraba la masacre. Vestida con su ya característica túnica negra ceñida al cuerpo, con las capas flotantes moviéndose como sombras vivas y los ojos brillando con el reflejo de los incendios nacientes, no dijo una palabra. A su alrededor, los 12 dragones de piedra, ahora del tamaño de torres, se mantenían en círculo, quietos como estatuas pero respirando humo por las fosas nasales. Ella había logrado que pudieran lanzar fuego unas cuantas veces. Matan por ideología, por venganza, por orgullo, y yo, por conveniencia aún no elijo campo, murmuró Severina, mientras su varita giraba entre sus dedos. Su mirada no tenía piedad, ni emoción. Un grifo caía envuelto en llamas. Un minotauro empalaba a un fauno. Peter se lanzaba espada en mano contra un ogro, decapitándolo con un grito de guerra. La batalla estaba en su punto más sangriento. Sus labios se fruncieron. Y los ojos de los dragones brillaron con fuego arcano. Uno de ellos, con un rugido que estremeció las montañas, batió las alas. La hechicera de la noche había decidido moverse, pero, ¿en qué bando lucharían las bestias que ella había creado? El campo de batalla quedó en silencio. Una extraña calma, densa y ominosa, se extendió sobre las verdes colinas teñidas de rojo. Los soldados del ejército de Aslan, aunque agotados, se miraban unos a otros aliviados por la retirada repentina de la Bruja Blanca y sus hordas. Los heridos eran atendidos, los muertos contados, y el cielo parecía respirar más lentamente. Pero Aslan no sonreía. Desde lo alto de una colina, la hechicera de la noche, Severina Snape, observaba. A sus espaldas, los 12 dragones de piedra, aún quietos, como si fuesen parte del paisaje. Sus ojos, de un verde profundo y afilado, no se apartaban de la figura que se aproximaba lentamente al campamento de Aslan. Vestida con su manto blanco como la escarcha, Hadis, la Bruja Blanca, avanzaba con arrogancia, sin temor. Su bastón golpeaba la tierra con un ritmo seco, sus pasos abrían una grieta invisible en el suelo a su paso. 2 minotauros y un par de arpías le seguían, pero no con la intención de atacar. «No hoy». «¿Qué pretende?», murmuró Severina. La bruja no se rinde. Se repliega cuando tiene una nueva jugada. Aslan, majestuoso aunque serio, salió de su tienda sin rodeos.
Su melena resplandecía bajo el sol del mediodía, sus ojos ámbar se encontraron con los de Jadis. Detrás de él, Peter, Susan, Lucy y Edmund observaban tensos, aún sin entender por qué su enemigo les había dado tregua. Jadis levantó su bastón y habló con voz aguda, clara y arrogante. Por la magia profunda de los albores del tiempo. Todo traidor me pertenece a mí. Su sangre es mi derecho. Todos se volvieron hacia Edmund, que palideció. Dio un paso atrás, sus labios se abrieron para hablar, pero ningún sonido salió. Lucy lo tomó de la mano, Susan lo abrazó con fuerza. Peter apretó la empuñadura de su espada, mirando a Aslan. El león no rugió, ni mostró los dientes. Solo asintió lentamente y dijo: hablaré con ella en privado. Los murmullos se esparcieron entre las filas. Peter intentó protestar, pero Aslan lo detuvo con una mirada. Sin más, ambos se adentraron en la gran tienda. Desde lo alto, Severina no escuchaba la conversación, pero sí sintió el cambio en la atmósfera mágica. Algo había sido sellado. Una promesa, hecha con sangre y magia primigenia. La bruja blanca salió primero, con una sonrisa que era veneno puro. Aslan salió después, más lento, más silencioso. Sus ojos no buscaban a nadie. Solo el suelo. Esa noche, los niños no pudieron dormir. Y en lo más profundo del campamento, mientras los centauros montaban guardia y los faunos velaban los fuegos, Aslan caminó solo hacia la mesa de piedra. La luna brillaba alta. La hierba temblaba como si supiera lo que venía. Y detrás de una duna, Severina apareció como una sombra al borde del mundo. Con sus dragones de piedra marchando detrás de ella, aún en silencio. No intervino. Aún no. Si mueres, susurró para sí, esta guerra se perderá. Y si no, ella se desatará sin límites. Pero ella había leído magia antigua. Había visto cómo ciertos sacrificios no eran el fin. Apretó su varita. Juegas con hechizos que yo también entiendo, Aslan. Pero si fallas, yo no lo haré. La noche estaba callada, como si el mismo bosque contuviera el aliento. En la tienda de campaña, Lucy se despertó de un sobresalto. Había escuchado algo. No un rugido, ni una palabra, sino una pisada suave y solemne sobre la hierba. Se asomó y allí, entre las sombras, Aslan caminaba en silencio. Su silueta dorada resplandecía tenuemente bajo la luz de la luna. Susan, despierta. Es Aslan. Se está yendo. Susan se incorporó rápidamente. Ambas se calzaron las botas y sin pensarlo, comenzaron a seguirlo, pisando suave para no ser descubiertas. Lo que no sabían era que no eran las únicas. Severina, invisible bajo un hechizo deslumbrante, flotaba por encima del suelo montada en su libélula, con los ojos entrecerrados y su varita en mano. Observaba todo en silencio. Aslan se detuvo un instante. Lo sé, niñas. Me están siguiendo. Susan y Lucy se detuvieron, sorprendidas. No quiero que vengan más allá. Pueden acompañarme un poco, pero luego, deben regresar. Siguieron caminando por unos minutos, los árboles se tornaban más y más retorcidos, el aire cada vez más frío. Entonces, Aslan se detuvo y miró a sus espaldas. Hasta aquí. Este sendero es solo mío ahora. Pero Susan y Lucy no obedecieron. Esperaron escondidas tras unos arbustos, y cuando vieron que Aslan se alejaba, volvieron a seguirlo. Y fue entonces cuando lo vieron. Una secta, oculta en los márgenes de la mesa de piedra, Jadis, la bruja blanca, esperaba. A su alrededor, un círculo de esbirros, duendes de mirada febril, arpías chillonas, minotauros armados con hachas, y ogros deformes. Cantaban, murmuraban, se reían. Una burla de rito oscuro. Severina observaba desde lo alto, oculta aún, y alzó el ceño cuando vio a Aslan entregarse sin resistencia. Los esbirros lo rodearon, lo ataron cruelmente con sogas negras como el pecado, le cortaron la melena, le escupieron, le golpearon, lo pisotearon. Mirad al gran león, gritaba Jadis entre risas venenosas. Así mueren los reyes que creen en la bondad.
y con un gesto, alzó su bastón, cuyo extremo brilló como una daga de hielo, y lo hundió directamente en el corazón de Aslan. El rugido que no llegó a salir del león retumbó en la tierra. Lucy y Susan lloraban, cubriéndose la boca para no gritar. Salieron corriendo cuando Hadis y su séquito abandonaron la mesa, rumbo a su nuevo ataque, creyendo que ya nada podía detenerlos. Pero cuando llegaron al cuerpo de Aslan... Aslan. Por favor, despierta. Gritaba Lucy, sollozando sobre su melena cortada. Fue entonces cuando una figura oscura descendió del cielo, envuelta en telas negras y el murmullo de alas invisibles. Petrificus totalus. Las dos hermanas quedaron rígidas, paralizadas. Severina Snape caminó hasta la mesa, sus botas no tocaban el suelo. Observó el cuerpo del león, colocó la mano sobre su melena cercenada, y murmuró: magia antigua, sacrificio puro. Amor absoluto. Eso no muere. Solo espera, renace. Se giró hacia Lucy y Susan, aún paralizadas. No sufran. A veces, la muerte no es el final. Solo el precio. Y con un movimiento sutil, retiró el hechizo. Fainait incantatem. Lucy cayó de rodillas. Susan la abrazó. ¿Quién eres?, preguntó Susan con voz temblorosa. Severina no respondió. Solo miró al horizonte. Él volverá. Pero antes, deben creer. Y desapareció entre una ráfaga de viento y sombras, mientras la luz de la luna bañaba lentamente el cuerpo del león caído, esperando su regreso. El cielo empezó a teñirse de tonos ámbar y violeta. Los primeros rayos del sol acariciaban las copas de los árboles mientras el rocío de la noche se evaporaba lentamente. Lucy y Susan seguían junto al lugar donde el gran león había sido sacrificado. Lloraban en silencio, con la esperanza aún palpitante en sus corazones, aferradas a las últimas palabras de aquella misteriosa hechicera vestida de sombras. ¿Crees que hablaba en serio?, susurró Lucy con la voz temblorosa. No lo sé, pero quiero creerlo, respondió Susan. A pocos kilómetros de allí, entre raíces antiguas y piedras rotas por la edad, Severina Snape, la hechicera de la noche, estaba en cuclillas sobre un círculo rúnico tallado en el suelo con precisión milimétrica. En el centro, una pequeña copa de obsidiana contenía unas gotas de sangre dorada, luminosa, que ella había recogido en secreto tras la muerte de Aslan. Sobre una losa oscura colocó su preciado objeto, el anillo de Khazgur, forjado con un metal extinto y encantado en los pasadizos más secretos de Hogwarts. En el anillo, Severina había colocado una segunda capa metálica para escribir sobre ellas unas runas prohibidas que hablaban de sacrificio, transmutación y destino. Innocens pro damnato. Vita in morte. Vinculum antiqui restituatur. Sacrificio por el condenado. Vida en la muerte. El vínculo de los antiguos será restaurado. Unta con delicadeza la sangre sobre el anillo. La joya emite un resplandor plateado, como si contuviera un pedazo del amanecer mismo. Por un instante, la Snape siente que el aire se espesa, que su magia deja de fluctuar caóticamente como antes. Algo se estabiliza en su interior. No más grietas en su control. El poder responde. Y justo en ese instante, crack. El sonido sacude la llanura como un trueno contenido. Lucy y Susan se incorporan de golpe, mirando hacia la mesa de piedra, que ahora tiene una grieta profunda en su centro, como si el mismo mundo la hubiera partido por la mitad. Pero eso no es lo más impactante. Susan, mira. Allí, entre la neblina dorada que se levantaba del amanecer, una silueta majestuosa caminaba lentamente hacia ellas. Los rayos de sol parecían rodearlo, como si reconocieran su esencia. Aslan. El león ha regresado. ¿Cómo?, balbuceó Susan con lágrimas en los ojos. Está vivo. Está vivo. Gritó Lucy corriendo hacia él, abrazando su melena restaurada. Aslan, con voz profunda y serena, respondió. La bruja conoce la magia antigua, pero no la más profunda. Aquella que existía antes que su ley. Se inclinó hacia ellas, sus ojos dorados brillando con sabiduría y compasión.
Si una víctima inocente se ofrece en lugar de un traidor, la piedra se romperá, y la misma muerte dará marcha atrás. Susan y Lucy lo abrazan entre sollozos de alegría. Desde la distancia, Severina observaba en silencio, montada nuevamente en su libélula, sus ropajes negros ondeando con la brisa. No fui yo quien lo trajo de vuelta, solo usé a mi favor las fuerzas antiguas que recuerdan lo que es justo. El anillo brillaba tenuemente en su dedo, como si algo en su interior también hubiese renacido. Ahora, la batalla no solo podía ganarse. Narnia tenía esperanza. Y la hechicera de la noche tenía un papel aún más grande por cumplir. El amanecer bañaba con su luz dorada el castillo helado de Hades, cuyos muros parecían llorar cristales de escarcha que se derretían poco a poco. En lo alto de la torre más elevada, un viento gélido aullaba entre almenas fracturadas, pero algo había cambiado en el aire. Una magia distinta había atravesado el corazón del castillo. Severina Snape, con la túnica ondeando detrás de ella y su varita en alto, caminaba decidida por los pasillos helados del salón de estatuas, donde las víctimas de la bruja blanca llevaban años aprisionadas en piedra. Con pasos calculados, se detuvo frente a un centauro petrificado, su arco congelado en un disparo eterno. Piertotum locomotor, susurró con tono firme. El hechizo se expandió como un pulso plateado, recorriendo cada estatua del salón, una por una. La piedra crujió. Las grietas se expandieron. Y luego... ¡crack! El centauro exhaló por primera vez en años. Casi colapsa, pero Severina lo sostuvo por el brazo. Aún puedes luchar, dijo sin emoción, pero con una chispa de fuego en los ojos. Y así, uno a uno, leones, faunos, osos, ciervos, driads, incluso una arpía, cobraban vida. Las expresiones de confusión y shock eran comunes, pero también de dolor. Muchos rompieron a llorar o gritaron nombres de seres queridos que quizás ya no existían. Severina, al ver eso, frunció el ceño, pensativa. ¿Qué clase de maldición es esta? ¿Estar conscientes en piedra? ¿Sentir el pasar de los años sin poder moverse ni dormir, ni hablar, ni siquiera morir? Un fauno, al escucharla, le respondió entre sollozos. Sí, lo sentíamos todo. Cada paso de ella, cada palabra de odio, fue una prisión consciente. Severina se mordió el labio, no por dolor, sino por la furia que crecía en su interior. Por primera vez, parecía personal, pero no debía de serlo. Ella no era una salvadora o vengadora y aún así no podía permitir que la bruja blanca hiciera más daño. Entonces no los libero por Aslan, ni por Narnia. Los libero para que ustedes decidan si quieren justicia. El ejército improvisado asintió. Cansados, rotos, pero con fuego en los ojos. Vengan conmigo. Terminemos esto. Mientras tanto, Aslan caminaba lentamente por los senderos helados que llevaban al castillo. Susan y Lucy iban detrás de él, envueltas en capas cálidas. El león se detuvo de repente, su melena brillando a la luz. ¿Qué sucede?, preguntó Lucy. Aslan cerró los ojos. Olía el aire. Percibía el rastro de magia. Aquí había estatuas. Decenas, quizás cientos. Ahora no hay ninguna. Solo huellas. Y un rastro extraño. Susan frunció el ceño. ¿De quién? Huelo a Hades, pero también algo más. Un aroma familiar a Eva, pero no igual. Sombra y fuego. Lucy susurró. ¿La hechicera de la noche? Aslan no respondió de inmediato. Caminó hacia una grieta en el suelo. Observó restos de piedra partida, marcas de varita. Esto no fue obra de la bruja blanca, fue liberación. Magia de vida. Precisa. Ella ha estado aquí. Susan, sorprendida, preguntó. ¿Eso es bueno o malo? Aslan la miró con gravedad. Eso aún no lo sé. Pero si liberó a los petrificados, entonces tal vez sea buena y no un enemigo más a derrotar. Lucy susurró. Entonces, ¿va a pelear con nosotros? No. Dijo Aslan, peleará por ella misma, y quizás en el camino, también por Narnia.
La nieve había desaparecido de los campos de Veruna, dejando solo barro húmedo, raíces expuestas y el eco del invierno que lentamente moría. Bajo un cielo grisáceo, el ejército de la bruja blanca se formaba como una marea oscura de dientes, garras y odio. Minotauros, ogros, arpías, duendes y lobos de ojos rojos rugían y golpeaban sus armas contra el suelo, listos para devorar el mundo. En el otro lado, las tropas de Aslan, osos, centauros, grifos, castores gigantes, faunos, ciervos, leopardos parlantes, aguardaban con los nervios tensos. Pero el corazón del ejército estaba inquieto, no solo por el número del enemigo, sino por la ausencia del león. Peter apretaba la empuñadura de su espada. El viento agitaba su capa, pero sus manos temblaban. ¿Y si no vuelve?, susurró Susan a su lado, montada en su unicornio. Edmund, con el rostro endurecido, dio un paso hacia Peter y le habló con la urgencia del fin. Peter, no podemos esperar más. Si no lideras ahora, todo estará perdido. Aslan te eligió. Nos necesita fuertes. Peter cerró los ojos. Respiró hondo, y al abrirlos, la decisión estaba hecha. A las armas. Rugió con fuerza. Por Narnia y por Aslan. La batalla comenzó. Las tropas de la bruja blanca descendieron como un tsunami. Peter alzó su espada y cabalgó al frente de su ejército como un verdadero rey. La colisión de ambos ejércitos fue un estruendo desgarrador. Arpías se enfrentaban a grifos, centauros a minotauros, osos parlantes derribaban ogros con sus garras. Hades, de pie en una plataforma de hielo invocada por su magia, alzó su varita de hielo. Peter. Rugió. Morirás como todos los que se atreven a desafiarme. Lanzó un relámpago de hielo a su lado que rozó la armadura de Peter, congelándole parte del escudo. El joven rey rodó por el suelo pero se levantó, jadeando. Ella lo atacaba sin descanso, y Peter apenas podía contenerla, bloqueando, rodando, esquivando. Cada golpe mágico era como una tormenta. La varita chispeaba con energía glacial. Y entonces, Edmund apareció por un costado con una espada corta, gritando: «Déjalo». La bruja giró a tiempo, justo para ver cómo Edmund se lanzaba sobre ella con una fiereza que nadie esperaba. La pelea fue rápida, feroz, desesperada. Ella era más fuerte, más experta, pero Edmund era más valiente. Intentó apuñalarla, y por un segundo, la bruja dudó. Ese segundo fue suficiente para que Edmund golpeara su varita con fuerza, rompiéndola en dos. Crack. El sonido del poder quebrándose resonó en todo el campo de batalla. Hades quedó helada, y entonces gritó con furia pura: «¡Miserable!». De un manotazo lo lanzó lejos, haciéndolo rodar por el barro, sangre saliendo de su costado. Su espada cayó lejos. Su aliento se hizo tenue. Peter, al verlo caer, gritó con desesperación: «Edmund». Pero la batalla seguía. Peter no podía romper la formación. La bruja, aunque sin varita, ahora blandía una espada de hielo forjada en el acto, tan letal como su odio. A lo lejos, Susan y Lucy, que veían desde una colina cercana, vieron cómo Edmund cayó, y Susan alzó su arco. «No. No podemos perderlo otra vez». Y mientras la batalla rugía, una sombra alada cruzó por encima de los cielos. Aslan aún no había llegado, pero alguien más sí se aproximaba. El rugido de Peter retumbó como un trueno entre las colinas mientras su espada cortaba el aire. Al ver a Edmund caer, herido por la furia de la bruja blanca, algo dentro del joven rey se quebró y, al mismo tiempo, despertó. «Hades», gritó mientras se abría paso entre enemigos con furia renovada. «Te juro que no vivirás para ver el final de este día». Hades, aún empuñando su espada de hielo, sonrió con burla. Sus ojos brillaban con una mezcla de desprecio y deleite. «¿Otro niño valiente? ¿Tendré que quebrar otro corazón?». Los dos se encontraron en un choque de acero y magia. Peter esquivaba los tajos de hielo con reflejos afilados y atacaba con precisión, pero la bruja era rápida, cruel, y no sentía dolor ni piedad. A cada instante, la batalla se inclinaba, hasta que el cielo mismo cambió.
una sombra oscura y gigantesca cayó sobre el campo de batalla. Los combatientes se detuvieron. Todos, faunos, ogros, centauros, arpías, alzaron la vista, confundidos, expectantes. Y entonces lo vieron. 12 dragones de piedra descendieron como colosos desde el cielo. De aspecto antiguo y rugoso, de alas cuarteadas y ojos de ónix incandescente, parecían salidos de una era olvidada. No eran bestias vivientes, pero tampoco simples estatuas. Sobre uno de ellos, como una jinete del crepúsculo, se alzaba la hechicera de la noche, Severina Snape, la túnica ondeando como una sombra entre el viento, su varita apuntando al ejército de la bruja. Ahora, ordenó con voz firme, cargada de magia oscura y antigua. Los dragones de piedra abrieron sus fauces, y con un estruendo sobrenatural, expulsaron alientos embrujados, un fuego ilusorio, pero abrasadormente real para quienes lo tocaban. Las criaturas de Hades ardieron como hojas secas en otoño. Duendes, arpías, bestias deformes, todos gritaban mientras eran envueltos por llamas encantadas que surgían de las bocas de piedra. No era fuego verdadero, pero era un hechizo mortal, alimentado con magia de Hogwarts y sangre de león. Por cada aliento, el encantamiento se desvanecía parcialmente, y uno a uno, los dragones se tornaban inmóviles, caían desde los cielos como cometas de piedra, aplastando a cientos de enemigos con su peso monumental. ¡Boom! 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 El campo de batalla temblaba. Las tropas de Hades gritaban confundidas, muchas huían, otras eran pisoteadas o arrojadas por la onda de choque. La misma bruja blanca volteó con sorpresa, sintiendo por primera vez que el destino estaba cambiando, y no a su favor. Peter, jadeante, aprovechó el instante. Golpeó con fuerza, y la espada mágica que Aslan le había dado rozó el hombro de Hades, haciéndola retroceder, sangrando por primera vez en siglos. Susan gritó desde una colina, lanzando una flecha que desvió un ataque dirigido a su hermano. Mientras tanto, Lucy corría hacia el cuerpo de Edmund con el frasquito del cordial curativo temblando en sus manos. En medio del caos, Severina descendió al campo montada sobre los restos de uno de sus dragones petrificados. Sus ojos se clavaron en Hades. No como una aliada de Aslan, sino como una fuerza neutra que había decidido que la tiranía debía terminar ahora. Bruja blanca, dijo con voz tranquila. Tus días han terminado. El equilibrio ha vuelto. Hades. Rugió la voz de la hechicera de la noche. Pero no hubo palabras de advertencia, no hubo discurso, ni orgullo. Solo hechizos. Solo duelo. Solo juicio. La bruja blanca giró, sus ojos centelleantes de furia, odio y soberbia. No se detuvo a preguntar quién era esa bruja nueva. No le importó. Solo vio una amenaza que debía aniquilar. Se lanzó como una furia invernal, la espada en alto, la magia centelleando en su puño libre. Severina Snape se mantuvo erguida. No retrocedió más que un par de pasos para equilibrarse. Su varita apuntó directo al pecho de su adversaria. Sectum sempra causa. Pronunció con tono helado. El hechizo surcó el aire como una sombra cortante, invisible, pero letal. Al instante, el cuerpo de Hades se sacudió con violencia. Profundas heridas se abrieron en su piel pálida, desgarrándola con precisión quirúrgica. Sangre plateada, fría como escarcha, comenzó a manar de su pecho y brazos. Cayó de rodillas por un momento, sorprendida, herida, pero no muerta. No aún. No por mí, susurró Severina. Tu final no me pertenece. Y entonces llegó él. Aslan. Surgió del humo y el caos como el sol que rompe la tormenta. Su melena dorada centelleaba, restaurada, radiante. Avanzó entre cadáveres y escombros con majestuosidad, poder y silencio. Sus ojos se clavaron en los de Hades. Ella intentó alzarse. Pero no pudo. Algo en esa mirada leonina la paralizó. No hubo palabras. Solo destino. Con un rugido sagrado, Aslan saltó, sus garras destrozaron lo que quedaba de defensa mágica en la bruja. Y sus colmillos, brillando como espadas del amanecer, le trituraron la cabeza con una mordida devastadora, aplastante, final. Hades,
La bruja blanca murió. Su ejército huyó en caos. El hielo que aún cubría Narnia comenzó a derretirse al instante. La batalla había terminado. Pero Severina no esperó celebraciones. Miró los restos de la varita rota de Hadis. La llamó con un accio, y los fragmentos, oscuros y brillantes como cristal negro, volaron hacia ella. La hechicera unió su varita con los restos, y como había pasado antes con el bastón de Gandalf. Una luz plateada, pura, celestial, estalló entre sus manos. Una explosión mágica le recorrió el brazo como si cada fibra de su ser se hubiera conectado con algo más grande, más antiguo que la propia Narnia. Su varita resplandeció con un brillo dorado. Y una voz, de origen indefinido, profunda y ritual, entonó un canto ceremonial. Actualización de objeto. Varita de Severina Snape. Núcleo, esencia de la varita de Hadis. Poder de canalización, incrementado. Efectos añadidos, magia invernal y de petrificación. Afinidad dimensional, alta. Nota del trotamundos, la varita ha sido sellada con sangre de león y bruma ancestral. Ahora eres más que bruja, Severina, eres heraldo de los límites. Los vientos callaron. El mundo pareció contener el aliento. Severina bajó la varita, se cubrió con su capa negra y sin decir una sola palabra dio media vuelta, su silueta desvaneciéndose entre los vapores de la nieve derretida. Peter cayó de rodillas junto a Edmund. Lucy lloraba. Susan alzaba la vista al cielo donde las nubes comenzaban a despejarse. Y Aslan, solemne, murmuró para sí. Y así se cumple la profecía, aunque no toda fue escrita. La edad de oro de Narnia había florecido por 15 largos y gloriosos años. Los reinos se habían unido bajo la justicia de Peter el Magnífico, la sabiduría de Susan la Benevolente, la valentía de Edmund el Justo y la ternura de Lucy la Valiente. Pero entre los valles y mares, en rincones donde las leyendas no llegaban aún, una sombra silenciosa trabajaba con meticulosa paciencia. Severina Snape. A diferencia de los Pevensie, ella no buscaba tronos ni gloria, sino conocimiento. Había desaparecido poco después de la caída de Hadis, como si la tierra misma la hubiese tragado, aunque la realidad era más inquietante. La hechicera de la noche había emprendido viajes secretos por los rincones más ocultos de Narnia. Uno de sus destinos fue la mítica isla del agua dorada. Acompañada solo por su libélula alada y protegida por antiguas artes de Hogwarts, Severina evadió a los centinelas del lugar y robó varios frascos de agua dorada, una dorada que todo lo que toca convierte en oro y cada vez que sacaba un poco más el resto se resistía así que no pudo tomarla toda. Antes de marcharse, selló la entrada de la isla con un encantamiento de sangre y piedra, que ni bestia ni dragón podría romper. Su propósito era claro, guardar esa magia para un día de necesidad o juicio. Pasaron los años. Y entonces, un día cualquiera, cuando Narnia parecía en calma, el destino volvió a girar. Los hermanos Pevensie, ahora jóvenes adultos, cabalgaban por el bosque en busca del ciervo blanco, una criatura mítica que concedía deseos a quien lo atrapara. Entre risas y carreras, cruzaron un claro, y allí, entre los árboles, surgió algo inesperado. El farol. Susurró Lucy, deteniendo su corcel con los ojos muy abiertos. Uno por uno desmontaron, caminando lentamente hacia esa luz solitaria, la misma que marcó el inicio de su leyenda. Se adentraron entre los árboles, y sin entender cómo, el armario estaba allí. Igual que el primer día. Una ráfaga de viento. Una luz súbita. Un paso más. Y entonces desaparecieron de Narnia. Volvieron a entrar en el despacho del profesor Kirke, como si nunca hubieran partido. La madera del armario seguía tibia. El polvo no había cambiado. Y ellos eran niños otra vez. El tiempo se había plegado. El reino había quedado atrás. Sus tronos estaban ahora vacíos. Esa misma noche, Lucy, con los ojos bañados en nostalgia, volvió al armario. Lo tocó, lo empujó, lo suplicó. Pero nada pasó. Hasta que el profesor Kirke la encontró. Sabía que lo intentarías, dijo suavemente. Todos lo hacemos al principio. ¿Usted también? Durante años.
Pero Narnia no se abre 2 veces por el mismo camino. ¿Volveremos?, preguntó con voz temblorosa. Quizás, cuando menos lo esperen. Mientras eso ocurría en Inglaterra, en el corazón antiguo del bosque de Lantern Waste, algo más sucedía. Una figura encapuchada, con capa oscura y botas de plata, emergía de entre los árboles. Tenía la mirada fija, el paso seguro y una varita brillante con núcleo plateado. En su mano izquierda, el anillo Khazgur, ahora saturado de magia de diferentes mundos. Severina Snape, con su magia potenciada por la sangre de león, el poder de Hades y el agua dorada, alzó el anillo. Trazó en el aire un símbolo rúnico, y el espacio comenzó a distorsionarse. Una puerta hecha de fuego y sombra se abrió lentamente frente a ella. Detrás, su mundo natal. La noche sobre Hogwarts se veía al otro lado. Una lechuza cruzó volando. Un viento húmedo de Escocia se filtró por el portal. «Ya es tiempo», susurró Severina. Su mirada brillaba con una mezcla de poder, nostalgia y algo más, una certeza. El conocimiento debe volver donde nació, y evolucionar. Con paso firme, cruzó el portal. El anillo vibró en su dedo, y tras un destello silencioso, el portal se cerró. Severina Snape había regresado al mundo mágico. Pero no como una bruja común, sino como portadora de la magia más profunda de Narnia.